Saint-Malo huele a sal y a piedra mojada. No es una metáfora. El aire trae el yodo del canal, el aliento de las mareas que suben y bajan como un pulmón enorme, y el perfume áspero de las algas que quedan pegadas a los muelles cuando el agua se retira. Las murallas de la ciudad, compactas, grises, parecen hechas para resistir no solo cañones, sino también el carácter de quienes nacen aquí. En invierno el viento corta la cara. En verano el sol no calienta del todo, solo ilumina. Y en ese paisaje de mareas violentas y horizontes cortos, el mar no es un decorado. Es una profesión, una herencia, una tentación. El 12 de diciembre de 1773 nace Robert Surcouf. Nace en una ciudad que lleva siglos negociando con el océano, como quien negocia con un acreedor. A veces se le paga con prudencia, a veces con audacia y a veces con sangre. Saint-Malo no es París. Aquí la reputación se mide por travesías, por cargamentos que llegan, por barcos que vuelven con velas remendadas y bodegas llenas, por nombres que se pronuncian en tabernas y en casas de armadores, y también por papeles sellados, contratos, pólices, patentes. La guerra, en esta costa, no siempre se anuncia con tambores. A menudo llega en forma de documento. En el último tercio del siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña se miran como dos comerciantes que se odian y se necesitan. El Atlántico es una autopista de madera y lona, por donde circulan azúcar, café, especias, telas, esclavos, armas, cartas, noticias. Y cada guerra europea, cada cambio de alianza, cada crisis dinástica, se traduce en algo muy simple para un puerto como Saint-Malo: oportunidades y ruinas. Cuando hay guerra, el comercio se vuelve más peligroso y más rentable. Cuando hay guerra, el mar se llena de presas. El corso no es piratería, al menos no en el papel. El corsario no es un bandido suelto, es un empresario armado con permiso del Estado. La diferencia cabe en una hoja. La patente de corso, con su sello, su firma, su fecha. Ese papel convierte el abordaje en captura, el robo en premio, la violencia en contabilidad. Y Saint-Malo entiende esa alquimia desde hace generaciones. Aquí se aprende pronto que el mar tiene leyes. Sí, pero son leyes que se escriben en tierra y se aplican con pólvora. Robert Surcouf crece en ese ambiente donde el niño escucha, antes que cuentos, relatos de travesías, nombres de barcos, nombres de cabos, nombres de islas que suenan como promesas. Île-de-France, Bourbon, Madagascar, Bengala. Palabras que huelen a canela y a humedad tropical, aunque se pronuncien con la boca fría del norte. En las casas de armadores se habla de tonelaje y de seguros. En los muelles se habla de vientos y de corrientes. En las tabernas se habla de peleas, de motines, de capitanes que no perdonan. Y en todas partes se habla de Inglaterra, esa potencia marítima que parece tener un barco para cada ola. Para un joven de Saint-Malo, el mar ofrece una escalera social que no existe en los campos. Pero es una escalera resbaladiza. Se sube con disciplina, con fuerza, con cálculo, y con una tolerancia al miedo que no se enseña, se adquiere. La vida a bordo no tiene romanticismo cuando se vive desde abajo. El olor de la sentina, la madera húmeda, el pan duro, el agua que se pudre en barriles, las ratas que corren por la noche, el crujido constante del casco como si el barco se quejara. El trabajo es repetitivo y brutal. Izar, arriar, rizar velas, fregar cubierta, achicar, reparar cabos, vigilar y, sobre todo, obedecer. Surcouf empieza como marino mercante, no nace con un sable en la mano ni con un cañón apuntando al horizonte. Nace en una economía marítima donde el comercio es el primer maestro. El mercante enseña lo esencial: cómo se mueve un barco de verdad, cargado, pesado, con su centro de gravedad traicionero. Cómo se negocia un puerto. Cómo se trata con un consignatario. Cómo se calcula el tiempo de una travesía, no por días, sino por vientos. Enseña también algo más: que el océano no perdona la improvisación. Un error de cálculo en el canal puede costar un mástil. Un error de cálculo en el Índico puede costar la vida. Y el Índico empieza a aparecer en el horizonte mental de Surcouf como un escenario distinto. No es el Atlántico Norte con sus temporales fríos y sus costas conocidas. Es un mundo de distancias enormes, de monzones que dictan el calendario como un rey invisible, de enfermedades que atacan sin aviso, de puertos donde el idioma cambia cada 100 millas. Es un teatro donde la guerra y el comercio se mezclan de una manera todavía más cruda, porque allí pasan las rutas de la Compañía de las Indias, los convoyes cargados de riqueza, los barcos que conectan Europa con Asia. En la juventud de Surcouf, Francia entra en una época de terremoto político. La revolución no solo cambia gobiernos, cambia la definición misma de legalidad,
Cambia quién firma los papeles. Cambia qué bandera es legítima. Cambia qué violencia se considera patriótica y cuál criminal. Para un hombre de mar, eso no es teoría, es supervivencia. Un capitán puede zarpar con un régimen y regresar con otro. Un documento válido hoy puede ser papel mojado mañana. Y sin embargo, el mar sigue, las rutas siguen, los cargamentos siguen. La necesidad de atacar al comercio enemigo también. En 1793, Francia revolucionaria entra en guerra con Gran Bretaña. La guerra se vuelve global porque el comercio es global. Y entonces el corso deja de ser una tradición local para convertirse en una herramienta estratégica. No se trata solo de capturar barcos por codicia, se trata de estrangular la economía del adversario, de obligarlo a gastar en escoltas, de sembrar incertidumbre en rutas que sostienen imperios. El corsario es un arma barata. El Estado no paga el barco, no paga la tripulación, no paga el riesgo, solo paga con un sello. Y el sello abre la puerta a la fortuna. Pero antes de la fortuna está el aprendizaje. Surcouf aprende el oficio en un mundo donde la navegación es ciencia práctica y superstición a la vez. Se navega con sextante y con tablas, con estima y con experiencia. Se mira el color del agua, el vuelo de las aves, la forma de las nubes. Se teme a los arrecifes como a un enemigo inteligente. Se teme al fuego a bordo más que a los cañones. Porque un incendio en un barco de madera es una sentencia inmediata. Se teme al escorbuto, a las fiebres, a la disentería. Se teme al silencio del mar en calma chicha, cuando el barco queda inmóvil y el sol cae como un martillo. En esas travesías largas, el carácter se revela. Hay hombres que se vuelven dóciles, otros se vuelven violentos. Hay quienes se refugian en la rutina, otros buscan el atajo, el golpe rápido. Surcouf, por lo que se verá después, pertenece a una especie particular, la del marino que combina agresividad con cálculo. No es solo un temerario. El temerario muere joven. El que sobrevive es el que sabe cuándo atacar y cuándo esperar, cuándo arriesgar y cuándo conservar. Y, sobre todo, el que entiende que el mar es un tablero donde la información vale tanto como la pólvora. El salto hacia el Océano Índico no es un simple cambio de paisaje, es entrar en una economía de guerra distinta. Allí, la isla de Francia, Mauricio, y la isla Borbón, Reunión, funcionan como bases francesas en medio de un océano dominado cada vez más por la presencia británica. Son puntos de apoyo, depósitos, refugios, mercados de presas. Son lugares donde un barco puede reparar, reclutar, vender, comprar, y donde un capitán puede convertir una captura en dinero contante. Sin ese circuito, el corso es solo aventura. Con ese circuito es industria. La isla de Francia, en particular, tiene una geografía que parece diseñada para el oficio. Puertos donde esconderse, rutas cercanas a las líneas de comercio, distancia suficiente para que la Marina Real Británica no pueda estar en todas partes a la vez. Pero también tiene limitaciones, recursos escasos, dependencia de lo que llega por mar, tensiones entre autoridades civiles, militares y comerciantes. En una colonia así, cada barril de harina, cada rollo de lona, cada cañón, cada clavo cuenta, y cuando la guerra aprieta, la escasez se vuelve un enemigo tan real como cualquier fragata inglesa. Surcouf llega a ese mundo con la mentalidad del que quiere ascender rápido. En el mar, el tiempo es dinero y el dinero es poder. Un capitán sin respaldo de armadores es un hombre con ambición y sin herramientas. Un capitán con respaldo, con un barco bien armado, con tripulación motivada por la promesa del botín, puede convertirse en una pesadilla para el comercio enemigo, pero para eso hace falta reputación. Y la reputación se construye con hechos, no con discursos. En el Índico, el comercio británico es una arteria. Los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, los East Indiamen, no son simples mercantes. Son monstruos de madera, grandes y altos de borda, capaces de llevar carga valiosa y también cañones. No son navíos de línea, pero pueden defenderse, y además navegan con disciplina, con convoyes, con escoltas, cuando es posible. Atacarlos requiere algo más que valentía. Requiere lectura del viento, sorpresa, engaño, velocidad. Requiere saber dónde estarán, cuándo pasarán, qué rutas prefieren según la estación. El monzón manda. En el Índico el viento cambia de dirección según la época del año, y con él cambian las rutas. Hay temporadas en que se puede ir hacia la India con relativa facilidad, y temporadas en que el regreso es la carrera. Un corsario que entiende el monzón entiende el calendario del enemigo. Puede colocarse como un cazador en el paso de una manada, puede esperar en los estrechos, cerca de las islas, en las rutas que conectan el Cabo de Buena Esperanza con el subcontinente indio, con el sudeste asiático, con China. Puede atacar donde el adversario no puede desviarse sin perder semanas. Pero el mar no es solo viento, es enfermedad,
En los trópicos, la tripulación se pudre por dentro si no hay disciplina sanitaria, si el agua se contamina, si la comida se echa a perder. Las fiebres pueden dejar un barco sin manos para maniobrar. Y un barco sin manos es un barco muerto. El corsario vive al límite. Necesita tripulación suficiente para navegar y suficiente para abordar. Cada baja duele doble. Por eso el corsario no solo pelea, administra cuerpos, administra fuerzas, administra moral. Y la moral, en un barco corsario, se alimenta de una promesa concreta: el reparto del botín. No hay sueldo estable como en una marina regular. Hay expectativa. Hay un libro de cuentas imaginario que todos llevan en la cabeza. ¿Cuánto vale esa presa? ¿Cuánto tocará a cada uno? ¿Cuánto se podrá gastar en tierra? Esa contabilidad es el combustible de la agresividad. Pero también es una fuente de conflicto, porque el reparto depende de reglas, de porcentajes, de jerarquías, de decisiones del capitán y del armador. Y ahí aparece el otro enemigo del corsario, la burocracia, porque incluso en el extremo del mundo, incluso en un puerto colonial, la captura debe ser legalizada. Hay tribunales de presas, hay procedimientos, hay testigos, hay inventarios. Se evalúa si el barco capturado es realmente enemigo, si la captura se hizo bajo patente válida, si se respetaron ciertas formalidades. Se decide cuánto vale el casco, la carga, el aparejo. Se decide qué parte va al Estado, qué parte al armador, qué parte a la tripulación. El corsario puede arriesgar la vida en el mar y perder la fortuna en un despacho. Ese choque entre la violencia rápida del abordaje y la lentitud del papel es una tensión constante. Y Surcouf, desde temprano, muestra una relación complicada con esa domesticación de la guerra. Necesita el sello para ser alguien, necesita la patente para que su carrera sea respetable. Pero detesta que le digan cómo, cuándo y con quién puede atacar. Detesta que un funcionario en tierra, que no ha olido la pólvora ni ha visto un mástil caer, decida si su presa vale o no vale. Esa contradicción lo acompañará siempre. Independencia feroz, pero hambre de legitimidad. En esos años de aprendizaje, el joven marino se forma también en la psicología del adversario. Los británicos no son un enemigo abstracto. Son capitanes concretos, tripulaciones concretas, hábitos concretos. La Marina Real tiene disciplina, entrenamiento, artillería, pero el comercio británico, incluso armado, tiene otra mentalidad. Proteger la carga, evitar riesgos innecesarios, llegar a destino. Un corsario inteligente explota esa diferencia. No necesita destruir, necesita capturar. No necesita hundir, necesita obligar a rendirse. Y para obligar a rendirse, a veces basta con parecer más fuerte de lo que se es. El engaño es un arma naval tan antigua como la vela. Bandera falsa hasta el último momento. Maniobras para colocarse a barlovento. Apariencia de navío de guerra. Silencio a bordo para que el enemigo no calcule la tripulación. Un corsario puede ganar una batalla antes de disparar si logra que el otro crea que no tiene salida. Y Surcouf, que más tarde será famoso por su audacia, se alimenta de esa escuela. La de la astucia aplicada a la violencia. La vida en la isla de Francia, mientras tanto, es un contraste brutal con Saint-Malo. Allí no hay murallas medievales ni frío cortante. Hay calor húmedo, vegetación densa, insectos, olor a tierra mojada. Hay una sociedad colonial donde conviven oficiales, comerciantes, esclavos, marineros, aventureros. Hay cafés donde se habla de presas como se habla de cosechas. Hay muelles donde se descargan mercancías y se descargan también historias. ¿Quién capturó qué? ¿Quién perdió un barco? ¿Quién volvió? Con fiebre, ¿quién se enriqueció de golpe? La guerra se vuelve rumor cotidiano. Y en ese rumor el nombre de Surcouf empieza a circular, no todavía como leyenda, sino como promesa. Un hombre que entiende que el Índico no se domina con fuerza bruta, porque la fuerza bruta la tiene el enemigo en forma de escuadras y fragatas. Se domina con movilidad, con información, con elección del terreno. Se domina atacando donde duele y desapareciendo donde no conviene estar. Un corsario no puede permitirse batallas largas. Su victoria ideal es rápida, limpia, rentable. Pero incluso el corsario más hábil depende de algo que no controla. El barco que le dan, el armamento disponible, la calidad de la tripulación. En el Índico francés los recursos no sobran. Un cañón puede ser viejo, una cureña puede estar podrida, la pólvora puede humedecerse, la lona se rompe, los cabos se gastan. Y cada reparación es una negociación. Cada día en puerto es un día sin casa, pero también un día necesario para no morir en la próxima tormenta. En ese contexto, el joven Surcouf aprende a mirar el mar como un balance, no un balance moral. Un balance de entradas y salidas. Riesgo y ganancia. Tiempo y distancia. Viento favorable y viento en contra.
Un barco enemigo capturado puede significar riqueza para todos a bordo, pero también puede significar semanas de trámites, disputas y la posibilidad de que una escuadra británica aparezca en el horizonte. Mientras el corsario está cargado de prisioneros y de mercancía, la presa es premio y lastre a la vez. Y sin embargo, la tentación es irresistible, porque el comercio británico en el Índico es inmenso, porque cada barco que cruza esas aguas lleva no solo mercancías, sino la confianza de un imperio que cree controlar el mar, y porque para un francés en guerra, capturar ese comercio es una forma de venganza y de negocio al mismo tiempo. La patria y el bolsillo, alineados por un instante que dura lo que dura una guerra. Surcouf se mueve en esa frontera donde el Estado necesita hombres como él, pero también les teme. El corsario es útil mientras golpea al enemigo, pero es incómodo porque es independiente, porque responde a armadores, porque su lealtad se mide en premios, porque su disciplina no es la de un oficial de marina formado en academias. En una época revolucionaria, además, la sospecha es un clima. Se sospecha de los ricos, se sospecha de los ambiciosos, se sospecha de cualquiera que parezca actuar por interés propio, y el corsario, por definición, actúa por interés propio, con un sello patriótico encima. En el mar, esa política se siente de manera indirecta, pero se siente. Cambian las autoridades en los puertos, cambian los criterios, cambian las banderas, cambian las palabras con las que se justifica lo mismo de siempre. Capturar, vender, repartir. Un día se habla en nombre del rey, otro día en nombre de la república. El cañón no distingue, el papel sí. El aprendizaje de Surcouf incluye también el aprendizaje de la violencia cercana. El combate naval a vela no es solo intercambio de artillería a distancia. El corso muchas veces busca el abordaje, y el abordaje es una pelea de hombres sobre madera resbaladiza, entre humo, astillas, gritos, sangre. Es el momento en que la guerra deja de ser geometría y se vuelve cuerpo. Un capitán que quiere que su tripulación lo siga en un abordaje debe inspirar algo más que respeto. Debe inspirar confianza en que el riesgo vale la pena. Debe ser el primero en saltar, o al menos debe parecerlo. Surcouf se forja una imagen de hombre duro, decidido, capaz de imponer orden. En un barco corsario, el orden no es un lujo. Es la diferencia entre una tripulación eficaz y una banda de ladrones que se mata entre sí. El capitán debe ser juez, contable, estratega y, cuando hace falta, verdugo. Debe saber cuándo castigar y cuándo prometer. Debe saber cuándo repartir generosamente para mantener la lealtad y cuándo retener para asegurar el futuro. Ese equilibrio es frágil, y el mar castiga a los capitanes que lo pierden. En la isla de Francia, además, el corsario no opera en vacío. Hay competencia. Otros capitanes buscan las mismas rutas, las mismas presas. Hay rivalidades entre armadores. Hay envidias. Hay acusaciones de capturas mal hechas, de banderas mal interpretadas, de neutralidades violadas. Porque el Índico no es solo Francia e Inglaterra. Hay barcos neutrales, hay comerciantes que intentan sobrevivir entre imperios. Hay puertos donde la ley se negocia, y cada captura puede convertirse en un problema diplomático si se toca a quien no se debe. Esa complejidad enseña a Surcouf una lección esencial. La guerra económica es un laberinto legal. No basta con capturar. Hay que poder defender la captura ante un tribunal. No basta con ser fuerte. Hay que ser correcto según reglas que cambian. Y ahí aparece el valor del papel sellado, de la patente, de los documentos de a bordo, de los manifiestos de carga. Un corsario que no entiende el derecho marítimo puede perderlo todo. Un corsario que lo entiende puede ganar incluso cuando parece que ha perdido. Por eso, en estos primeros años, Surcouf no solo navega, observa, aprende a leer papeles como lee el cielo, aprende a identificar qué barco vale la pena y cuál es una trampa, aprende a distinguir un mercante armado de una fragata disfrazada, aprende a calcular la velocidad del enemigo por la forma de su casco y la altura de sus velas. Aprende a usar la noche, la lluvia, la bruma tropical. Aprende a desaparecer. Y mientras aprende, el mundo se acelera. La guerra en Europa se transforma, se expande, se reorganiza. Francia revolucionaria se convierte en Francia napoleónica. Los nombres cambian, los uniformes cambian, pero el mar sigue siendo el mismo campo de batalla. En el Índico la presión británica crece. Los británicos entienden que no pueden permitir que la isla de Francia sea un nido de depredadores. Empiezan a reforzar escoltas, a patrullar, a perseguir. Cada año que pasa, el margen de maniobra se estrecha un poco. Pero todavía hay espacio. Todavía hay grietas. Y Surcouf es el tipo de hombre que vive de las grietas. En Saint-Malo, lejos, la ciudad sigue mirando al mar. Los armadores siguen contando. Los familiares siguen esperando cartas que tardan meses. La distancia entre el Canal y el Índico no es solo geográfica. Es temporal.
Un joven que se va puede regresar convertido en otro hombre, con cicatrices, con dinero, con historias que nadie puede verificar. Esa distancia crea mitos. Y el mito empieza a formarse incluso antes de los grandes golpes, porque el simple hecho de operar en el Índico ya suena a hazaña para quien nunca ha salido de la costa bretona. Surcouf, en este tramo inicial de su vida, todavía no es el terror de la navegación británica. Es un profesional en construcción, un marino que ha entendido que su época le ofrece una oportunidad rara. Convertir la violencia en carrera, la guerra en negocio, el riesgo en capital. Pero esa oportunidad depende de un equilibrio delicado. Necesita un Estado que firme papeles y una guerra que dure lo suficiente para que esos papeles valgan. Necesita puertos que lo reciban y tribunales que no lo arruinen. Necesita enemigos ricos y rutas previsibles. Necesita, en resumen, que el mundo siga siendo un lugar donde el comercio sea vulnerable. Y el mundo por ahora lo es. En el Índico el horizonte es enorme y engañoso. A veces el mar parece una plancha de metal azul, inmóvil, y el barco avanza como si estuviera suspendido en el aire. A veces el cielo se oscurece en minutos, y el viento golpea con una violencia que hace crujir cada cuaderna. En esas horas, el capitán no es un héroe. Es un hombre que calcula, ordena reducir vela, cambia el rumbo unos grados, decide si correr el temporal o capearlo, decide si arriesgar el palo mayor por ganar velocidad, decide si perseguir una vela lejana o conservar fuerzas. Cada decisión es una firma invisible en un libro de cuentas que no se escribe con tinta, sino con consecuencias. Y en algún lugar de ese océano, entre rutas comerciales y estaciones de monzón, Surcouf empieza a convertirse en lo que será. Un hombre que no separa la guerra del comercio, porque para él son la misma cosa con distinto sello. Un hombre que entiende que el mar sin ley siempre termina encontrándose con la ley en un escritorio, y que la verdadera habilidad consiste en ganar en ambos lugares, en la cubierta, con el viento y el hierro, y en tierra, con el papel y la cifra. Todavía falta el golpe que lo hará famoso. Todavía falta el nombre que se repetirá en Londres con rabia y en Francia con orgullo. Pero el molde ya está hecho. Saint-Malo le dio el instinto, el mercante le dio la técnica, el Índico le dio el escenario. Y la guerra, esa guerra que convierte a comerciantes en objetivos y a capitanes en cazadores, le dio el permiso. Un permiso con sello, un permiso que, en manos adecuadas, vale más que un cañón. La isla de Francia no recibe a un hombre, recibe a un apetito. El barco entra en Port Louis, y lo primero que golpea no es la vista, sino el aire. Un aire espeso, dulce y rancio a la vez, cargado de melaza, de madera húmeda, de sudor viejo, de especias abiertas en sacos, de brea calentada al sol. El puerto es un anfiteatro de mástiles, jarcias tensas como nervios, velas enrolladas que parecen vendas. Y sobre todo, voces, órdenes en francés, blasfemias en bretón, palabras sueltas en criollo, en inglés, en idiomas que un marino aprende a reconocer sin entender. Aquí el mundo no se explica, se negocia. En el muelle la guerra tiene forma de inventario, barriles de pólvora que se cuentan como si fueran harina, balas apiladas como fruta negra, cables, anclas, planchas de cobre para forrar cascos y ganar velocidad contra el fouling, esa costra de vida marina que frena un barco, como si el océano lo agarrara por los tobillos. Y al lado, la otra cara, azúcar, café, algodón, índigo, sedas, té, la riqueza del Imperio Británico convertida en bultos, la riqueza del Imperio Francés convertida en necesidad, porque la isla de Francia es base, sí, pero también es hambre. Una colonia en guerra es una boca abierta que depende de lo que llega por mar. Si el convoy se retrasa, si el monzón se equivoca, si los británicos cierran el paso, la isla se queda sin harina, sin vino, sin hierro, sin lona. Y entonces el corsario deja de ser un aventurero y se vuelve proveedor, depredador y abastecedor al mismo tiempo. Captura al enemigo y alimenta a los suyos. La moral se sostiene con pan, y el pan se sostiene con presas. Surcouf llega a ese nido de corsarios en un momento en que el Índico se ha convertido en un tablero de ajedrez sin árbitro. Francia y Gran Bretaña están en guerra, pero el océano no tiene fronteras pintadas. Las rutas son líneas invisibles que se adivinan por costumbre, por estación, por lógica comercial. Y en esas líneas invisibles se mueven los grandes mercantes británicos, los East Indiamen, con sus bodegas llenas y sus cañones suficientes para que un capitán prudente lo piense dos veces. Prudente. Esa palabra mata corsarios. Aquí, la valentía sola no paga. Paga la información. Paga saber qué barco salió de Calcuta, cuál viene de Madrás, cuál baja desde Bombay, cuál cruza desde China con té y porcelana. Paga entender que el monzón no es un viento,
Es un calendario, que en ciertos meses el tráfico se concentra, que en otros se dispersa, que hay pasos obligados, estrechos, latitudes donde el mar empuja a todos por el mismo carril. Un corsario que conoce esos carriles no persigue, espera. Y esperar en el mar no es quedarse quieto. Es mantenerse vivo sin gastar agua, sin gastar pólvora, sin gastar disciplina. La disciplina, en un barco corsario, es una cuerda tensa. No es la disciplina de la Marina Real Británica, con su cadena de mando de hierro y su tradición de siglos. Es otra cosa, una disciplina comprada con promesas, con reparto, con la idea de que el próximo abordaje puede convertir a un marinero en un hombre con dinero en el bolsillo y botas nuevas en tierra, pero esa misma idea puede convertirlo en un animal si cree que le están robando su parte. El capitán entonces no solo manda, administra codicia. Y la codicia, cuando se mezcla con calor tropical, ron barato y meses sin ver tierra, se vuelve explosiva. En Port Louis, los corsarios se cruzan en tabernas donde el suelo está pegajoso y las moscas no se van nunca. Se miran las manos, se miran las cicatrices, se miran los ojos. Se habla de presas como se habla de mujeres, con exageración, con envidia, con deseo. Se habla de un barco gordo, de un capitán inglés blando, de una ruta limpia. Y se habla también de papeles, siempre papeles. Porque el corsario vive de un documento que lo salva y lo condena. La patente de corso. Ese papel sellado es una llave. Sin él un abordaje es piratería. Con él es guerra, pero la llave no abre todas las puertas. La abre solo si la cerradura quiere. Y la cerradura se llama Tribunal de Presas. En la isla de Francia, como en cualquier puerto de guerra, existe esa maquinaria lenta que convierte la violencia en contabilidad. Se captura un barco, se lo conduce a puerto si se puede, se presenta ante autoridades, se revisan sus papeles, bandera, registro, manifiesto de carga, cartas de navegación, correspondencia, se interroga al capitán, a los oficiales, a veces a los pasajeros, se decide si la presa es legítima y luego se valora. Casco, aparejo, carga. Se subasta, se reparte. El Estado toma su parte, el armador toma la suya. El capitán y la tripulación reciben lo que queda, según reglas que parecen claras hasta que alguien pierde. Ahí nace la fricción, porque el mar es rápido y el escritorio es lento, porque el corsario arriesga la vida y el funcionario arriesga tinta, porque en el océano la decisión se toma en segundos y en el tribunal se toma en semanas, y porque en esas semanas el dinero se evapora. En comisiones, en tasas, en sobornos discretos, en pérdidas por deterioro, en discusiones interminables sobre si tal fardo era de tal propietario, si tal barco era realmente enemigo o navegaba bajo neutralidad conveniente. La neutralidad, esa palabra que en Europa suena a diplomacia, en el Índico suena a trampa. Hay banderas que cambian según conviene. Hay barcos que se disfrazan de daneses, de suecos, de americanos, de portugueses, para evitar ser capturados. Hay comerciantes que juegan a dos bandas, y hay corsarios que, si se dejan llevar por la prisa, pueden tocar a quien no deben y convertir una presa en un escándalo. El corsario no solo caza barcos, caza identidades. Surcouf aprende rápido que el enemigo no siempre está en el horizonte con bandera británica. A veces está en el despacho con pluma francesa, porque la administración colonial tiene sus propios intereses, oficiales que quieren controlar el corso para que no se convierta en anarquía, gobernadores que necesitan mantener relaciones con neutrales para que la isla no muera de hambre, armadores que compiten entre sí y se denuncian con gusto, capitanes de la marina regular que miran al corsario como a un intruso, un civil armado que hace lo que ellos, pero por dinero y sin obedecer su jerarquía, y Surcouf, con su carácter, no está hecho para inclinar la cabeza. Necesita legitimidad, sí, necesita el sello, pero no soporta que lo traten como a un subordinado de escritorio. Esa tensión se vuelve parte de su oficio, pelear contra los británicos en el mar y pelear contra los franceses en tierra. Dos guerras, una con cañones, otra con expedientes. En esos primeros años en el Índico, su nombre empieza a asociarse con una cualidad que en el corso vale más que la fuerza. La audacia calculada, no la locura. La audacia que se apoya en detalles, en saber cuándo un East Indiaman está cargado y por eso navega más lento, en saber que un barco que viene de la India suele llevar tripulación agotada, enferma, con meses de calor encima, en saber que la moral de un mercante es distinta. Su objetivo es llegar, no vencer. Y si se le ofrece una salida honorable, rendirse sin masacre, muchos capitanes la toman. El abordaje, cuando ocurre, es un instante que decide meses. Primero la aproximación. El barco corsario buscando barlovento, esa posición que da ventaja porque el viento te empuja hacia el enemigo.
y te permite elegir distancia. Luego el engaño, bandera falsa hasta el último momento, o apariencia de mercante inofensivo. Luego el golpe. Una andanada corta, no para hundir, sino para romper jarcia, para inutilizar maniobra, para sembrar confusión. Y después, si el enemigo vacila, el salto, ganchos, cuerdas, hombres corriendo sobre cubierta mojada, el olor de pólvora mezclado con el de madera astillada, gritos que se pierden en el viento, un combate que no tiene la elegancia de los cuadros, tiene el caos de un mercado en llamas. Pero incluso cuando se gana, el problema apenas empieza, porque capturar un barco significa cargar con él, con su tripulación prisionera, con su carga que hay que proteger de saqueos internos, con su casco que puede estar dañado, con la necesidad de poner una tripulación de presa, hombres propios que lo conduzcan a puerto, mientras el corsario sigue navegando con menos manos. Cada presa es un premio y una carga. Y en el Índico, donde las distancias son enormes, llevar una presa a Port Louis puede ser más peligroso que capturarla. Los británicos lo saben, por eso patrullan, por eso buscan interceptar no solo al corsario, sino a sus presas. Recuperar un barco capturado es doble victoria. Se salva la carga y se humilla al enemigo. Y el corsario, entonces, vive con una paranoia práctica. Cada vela en el horizonte puede ser un cazador, cada nube puede esconder una fragata, cada calma chicha puede convertirlo en blanco inmóvil. La isla de Francia se convierte en un taller de esa guerra. Se arman barcos con lo que hay, se refuerzan bordas, se montan cañones de distintos calibres porque no hay uniformidad, se remiendan velas con lona vieja, se reclutan marineros donde se puede. Franceses, criollos, aventureros, desertores, hombres que huyen de deudas, hombres que buscan fortuna. La tripulación de un corsario es un mosaico, y un mosaico, si no se pega bien, se rompe en el primer golpe. Surcouf entiende que el pegamento es el reparto. El libro de cuentas del botín, real o imaginario, manda más que cualquier discurso patriótico. Se habla de porcentajes, de la parte del capitán, de la parte de los oficiales, de la parte de los marineros, de compensaciones por heridas, de premios por ser el primero en abordar, de castigos por cobardía. Todo eso se discute con una seriedad casi religiosa, porque de eso depende que, cuando llegue el momento de saltar al barco enemigo, los hombres salten. Y ahí aparece otra fricción. El Estado quiere orden, quiere que el corso sea útil, no caótico, quiere que se respeten reglas, que no se provoquen incidentes con neutrales, que no se convierta el puerto en un mercado de saqueo. Pero el corsario vive de la velocidad, de aprovechar oportunidades, de actuar antes de que el enemigo se reorganice. Cada regla es un freno, cada freno es una presa perdida. Y Surcouf, que huele el dinero como huele el viento, se irrita con facilidad. En la colonia las autoridades pueden ser contradictorias. Un día necesitan corsarios porque la isla está amenazada y el comercio enemigo es la única fuente de recursos. Al día siguiente los reprenden porque han capturado algo incorrecto, porque han provocado que un neutral se queje, porque han repartido botín sin pasar por el procedimiento. Se les exige ser lobos, pero con bozal, y el lobo, cuando siente al bozal, muerde. Surcouf no es el único, pero en él esa tensión se vuelve visible porque su ambición es grande y su carácter difícil. No le basta con ser un capitán más en el puerto, quiere ser el mejor. Y para ser el mejor en el Índico hay que dominar algo que no se enseña en manuales: la logística de la caza. Un corsario no puede estar siempre en el mar. Necesita agua dulce, necesita comida que no mate a la tripulación, necesita reparar, necesita reclutar, necesita vender presas, necesita información, y la información se compra. Se compra con dinero, con favores, con promesas. Se compra en muelles, en casas de comerciantes, en tabernas donde un marinero borracho suelta que tal convoy salió hace 2 semanas, no a que tal barco viene retrasado, que tal capitán inglés es prudente hasta la cobardía. Se compra con cartas interceptadas, con periódicos viejos que llegan de Europa y que, aunque estén desactualizados, revelan tendencias. Se compra con ojos atentos. El Índico además no es un océano vacío, está lleno de puntos de apoyo. Madagascar, las Seychelles, la costa de África Oriental, el Cabo, la India con sus puertos, el estrecho de Malaca más lejos. Cada punto tiene su política, su enfermedad, su peligro. Hay arrecifes que no perdonan, hay corrientes que arrastran, hay ciclones que aparecen como si el cielo se rompiera, y hay enfermedades que no respetan valentía. Disentería, fiebres, infecciones que convierten una herida pequeña en gangrena. Un corsario puede ganar una presa y perder la mitad de su tripulación por enfermedad en el viaje de regreso. El botín, entonces, se vuelve una cifra absurda, mucho dinero para pocos vivos.
Surcouf aprende a odiar el desperdicio, a odiar las capturas que no se pueden monetizar, a odiar los combates que dañan demasiado el casco enemigo, porque un barco hundido no se vende, a odiar la pólvora gastada sin premio. Esa mentalidad lo acerca a un comerciante más que a un oficial de marina. Y sin embargo su herramienta es la violencia, una violencia que debe ser precisa, casi quirúrgica para ser rentable. En Port Louis, cuando llega una presa, el puerto se transforma, se corre la voz, los curiosos se acercan, los comerciantes calculan, los funcionarios preparan papeles, los marineros sueñan con su parte, se descargan fardos, se inspeccionan bodegas, se enumeran objetos con una frialdad que contrasta con el hecho de que, para conseguirlos, alguien apuntó un cañón a la cara de otro. La guerra convertida en lista. Tantas balas de algodón, tantos sacos de arroz, tantas cajas de té, tantas piezas de seda, tantas barras de metal, tantas monedas, tantas cartas privadas, que quizá valen más por lo que dicen que por el papel en sí. Y en esa lista se esconde el poder, porque quien controla la lista controla el dinero. Si un funcionario subvalora una carga, alguien pierde. Si un armador manipula una subasta, alguien pierde. Si un tribunal decide que la captura no fue legítima, todos pierden. Y el corsario, que se siente dueño de su riesgo, descubre que su fortuna depende de decisiones ajenas. Eso enciende resentimientos. Y Surcouf, que no es hombre de resentimientos silenciosos, se gana enemigos. Los enemigos internos son peligrosos porque no llevan bandera británica. Llevan sonrisa, llevan reglamento, llevan la capacidad de retrasar un pago, de cuestionar una patente, de abrir un expediente. En una colonia donde todo es escaso, el poder administrativo se vuelve un arma. Y el corsario, por más cañones que tenga, no puede disparar contra un sello sin convertirse en lo que el papel siempre amenaza. Un pirata. Esa palabra flota siempre cerca. Pirata. Como un abismo. El corsario vive al borde de esa etiqueta. Basta un error, una captura mal justificada, una bandera neutral tocada, una patente caducada, una orden ignorada, y entonces el mismo hombre que ayer era útil hoy es criminal. El mismo abordaje que ayer era premio, hoy es robo. La diferencia no está en la cubierta, está en el archivo. Surcouf, por eso, se obsesiona con la legalidad sin volverse dócil. Quiere el papel correcto, quiere la patente. Quiere que su violencia sea reconocida como servicio, pero quiere también que ese reconocimiento no lo encadene. Es una danza incómoda. Acercarse al Estado para obtener legitimidad y alejarse para conservar libertad. Muchos se rompen en esa danza. Algunos se vuelven funcionarios. Otros se vuelven piratas. Surcouf intenta hacer otra cosa. Un empresario de guerra que usa al Estado como socio, no como jefe. En el Índico esa actitud se nota en cómo elige sus objetivos. No busca solo barcos pequeños. Busca presas que cambien su posición en el puerto. Presas que obliguen a hablar de él. Porque la reputación en el corso es capital. Un capitán temido puede capturar sin disparar. El enemigo se rinde antes. Un capitán desconocido debe demostrar con sangre. La fama ahorra pólvora. Pero la fama también atrae atención. Los británicos no son ingenuos. Cuando un corsario empieza a destacar, se convierte en objetivo. Se envían fragatas a cazarlo. Se refuerzan convoyes. Se emiten órdenes. Se distribuyen descripciones. Tipo de barco, número de cañones, estilo de maniobra. La caza se vuelve recíproca. Y en el Índico, donde las distancias son enormes, esa caza tiene algo de juego cruel. Dos barcos pueden buscarse durante semanas sin verse, guiados por rumores, por huellas invisibles, por la intuición de dónde estaría el otro si fuera inteligente. Surcouf aprende a ser invisible, a no entrar en puerto cuando todos lo esperan, a salir cuando nadie mira, a usar caletas, islas pequeñas, fondeaderos discretos, a navegar con luces apagadas, a mantener silencio a bordo cuando se acerca a una vela desconocida, para que el enemigo no calcule cuántos hombres hay por el ruido, a entrenar a su tripulación para maniobras rápidas, virar por avante, cambiar de rumbo sin caos, preparar cañones sin griterío. La sorpresa es un recurso que se gasta si se usa mal. Y mientras tanto, la isla de Francia se convierte en un lugar donde la guerra se siente en la piel. Los precios suben, la escasez se nota en mercados. Los rumores de escuadras británicas circulan como fiebre. Se habla de bloqueos posibles, se habla de barcos franceses capturados, se habla de familias que esperan noticias. La colonia vive con la sensación de estar rodeada por un océano que, en teoría, es libertad, pero en guerra se vuelve cerco. En ese cerco el corsario es héroe local y problema local. Cuando trae presas, lo celebran. Cuando provoca represalias, lo maldicen. Cuando su tripulación se emborracha y pelea en tierra, lo culpan. Cuando el tribunal retrasa pagos, lo ven como víctima. Todo depende del día, del hambre, del miedo.
Surcouf se mueve entre esos estados de ánimo como un hombre que sabe que la simpatía es volátil. No confía en ella, confía en resultados. Y los resultados, en el corso, se miden en cifras: tonelaje capturado, valor de carga, rescates, número de prisioneros. La guerra convertida en contabilidad, el mar inmenso reducido a columnas de un libro. Pero incluso la contabilidad tiene sombras, porque el botín no es solo dinero, es también seres humanos. Tripulaciones capturadas, a veces pasajeros, a veces soldados transportados, a veces civiles. Hay que alimentarlos, hay que vigilarlos, hay que decidir qué hacer con ellos. En el Índico, donde los puertos están lejos, un barco corsario puede llevar prisioneros durante días o semanas. Eso crea tensión. Un prisionero desesperado puede intentar motín, un guardia cansado puede cometer brutalidades. El capitán debe mantener control sin convertir su barco en una prisión ingobernable. Y aquí aparece la psicología de Surcouf. Agresivo, sí, pero no un destructor sin sentido. Su negocio necesita que el enemigo se rinda, necesita que el barco llegue a puerto, necesita que la carga se conserve. La violencia, entonces, debe ser suficiente para dominar, pero no tanta como para arruinar el premio. Esa lógica puede parecer fría, pero en el mar es práctica. Un capitán que mata por placer pierde dinero. Un capitán que no intimida pierde autoridad. El equilibrio es brutal. En la isla de Francia, los relatos de sus acciones empiezan a circular con ese tono que mezcla admiración y temor. Se exagera, se recorta, se convierte en anécdota. Un abordaje se cuenta como si hubiera sido contra 3 barcos a la vez. Un intercambio de cañonazos se vuelve duelo épico. Y Surcouf, que necesita reputación, no se apresura a desmentir. La leyenda es una vela extra, pero la leyenda no paga tasas, y las tasas llegan siempre. El tribunal de presas, con su formalidad, puede convertir una captura brillante en una frustración. Se discute si el barco capturado estaba realmente bajo bandera británica o si llevaba papeles neutrales. Se discute si la patente del corsario estaba en regla. Se discute si el capitán respetó procedimientos. Y en esas discusiones se filtra la política. Rivalidades entre facciones locales, entre armadores, entre militares y civiles. El corsario se convierte en pieza de un juego que no controla. Surcouf responde como responde un hombre de mar, con impaciencia, con desafío, con la sensación de que la tierra no entiende el océano. Y esa sensación en un puerto colonial puede ser peligrosa, porque el puerto es el lugar donde se decide si el corsario puede seguir siendo corsario, si le renuevan papeles, si le permiten armar un barco, si le conceden permisos, si lo protegen cuando llegan quejas. La independencia absoluta es una ilusión. Incluso el lobo necesita cueva. En esos años, la isla de Francia es también un mercado de barcos. Se compran, se venden, se arman, se desarman. Un casco capturado puede convertirse en corsario francés con solo cambiar bandera y montar cañones. La guerra recicla madera. Y Surcouf observa ese reciclaje con ojo de armador futuro. Aprende qué cascos son rápidos, cuáles aguantan, cuáles son buenos para el abordaje, cuáles para la persecución. Aprende que un barco no es solo un medio. Es una estrategia flotante. Un corsario rápido puede elegir combate. Un corsario lento solo puede esperar que el enemigo sea más lento. Un corsario con poca artillería debe apostar por sorpresa y abordaje. Uno con más cañones puede intimidar a distancia. Todo eso se decide antes de zarpar, en el muelle, con dinero y con clavos. Y en una colonia donde los clavos pueden faltar, la estrategia se adapta a la escasez. La escasez también afecta a la pólvora. La pólvora húmeda es un chiste mortal. Se guarda en barriles, se protege, se revisa, se raciona. Un corsario que dispara demasiado pronto puede quedarse sin capacidad de intimidar en el momento clave. Surcouf aprende a disparar con intención, a usar la artillería como herramienta psicológica. Romper una vela, cortar una driza, derribar un palo de mesana. No necesita hundir, necesita inmovilizar, necesita que el enemigo sienta que la resistencia es inútil. Y el enemigo a su vez aprende. Los capitanes británicos empiezan a sospechar de cualquier vela que se acerque demasiado, se vuelven más agresivos. Algunos prefieren pelear antes que rendirse, porque saben que la rendición puede significar pérdida de reputación, investigación, ruina. Otros se aferran a la idea de que un East Indiaman, con su altura y sus cañones, puede resistir a un corsario, y a veces pueden. A veces el corsario se retira, a veces pierde hombres, a veces pierde el barco. El corso no es una cadena de victorias limpias, es una profesión donde cada salida puede ser la última. En Port Louis, cuando un corsario no regresa, el puerto lo absorbe como absorbe todo. Con un rumor, con un silencio, con una viuda que pregunta, con un armador que calcula pérdidas, con marineros que buscan otro barco. La muerte en el mar no tiene tumba.
tiene ausencia. Y esa ausencia en una colonia se siente como un hueco en la economía. Surkov, sin embargo, sigue porque su época todavía le ofrece margen, porque la isla de Francia todavía funciona como base, porque los británicos, aunque fuertes, no pueden estar en todas partes, porque el océano es grande y el comercio constante, y porque él ha encontrado su lugar en esa maquinaria. Un hombre que convierte el viento en ventaja y el papel en escudo, pero el escudo tiene grietas. Cada conflicto con la administración deja marca. Cada disputa por reparto del botín deja resentidos. Cada decisión dura a bordo crea enemigos silenciosos. Y en el mundo corsario los enemigos no siempre te atacan con cañones. A veces te atacan con denuncias, con testimonios, con rumores de que tu captura fue ilegal, con insinuaciones de que te quedaste con más de lo debido, con cartas enviadas a la autoridad correcta. La reputación, entonces, se vuelve doble. La reputación ante el enemigo, que debe temerte, y la reputación ante los tuyos, que deben tolerarte. Surkov necesita ambas. Si los británicos no lo temen, no se rinden. Si los franceses no lo toleran, le cierran el puerto. Y el corsario sin puerto es un pirata por definición, aunque tenga el mejor barco del mundo. En la isla de Francia, el papel sellado se convierte en objeto casi físico de deseo. Se guarda, se muestra, se discute, se renueva, se pierde, se falsifica, se interpreta. Un sello puede valer más que un cañón porque decide si tu violencia se convierte en fortuna o en horca. Surkov lo sabe. Por eso pelea por ese papel con la misma energía con la que pelea por una presa. No es romanticismo, es supervivencia. Y mientras él se endurece en esa escuela de calor, burocracia y pólvora, el Índico se va cerrando lentamente. Los británicos aumentan patrullas, mejoran inteligencia, coordinan convoyes. La guerra se profesionaliza. El espacio para el corsario se reduce, pero todavía no se ha cerrado. Todavía hay rutas donde un barco solitario aparece como una promesa. Todavía hay capitanes británicos que confían demasiado en su bandera. Todavía hay noches sin luna. Todavía hay tormentas que esconden velas. Todavía hay errores humanos. Surkov vive de esos errores. Y también de los suyos, porque aprende de cada uno. Aprende que un abordaje fallido no es solo una derrota. Es una lección sobre distancia, sobre ángulo, sobre miedo. Aprende que una presa perdida por un tribunal no es solo injusticia. Es un recordatorio de que la guerra, para ser rentable, debe ser legal en apariencia. Aprende que la independencia absoluta es un sueño caro. Aprende a moverse como pez entre redes, tocando lo mínimo, rompiendo lo necesario, escapando siempre. En Port Louis, al caer la tarde, el puerto se tiñe de un oro sucio. El sol baja rápido en los trópicos, como si alguien apagara una lámpara. Las sombras de los mástiles se alargan sobre el agua, los mosquitos salen, los marineros buscan ron, los funcionarios cierran libros. Y en algún lugar, en una mesa, un sello cae sobre papel con un golpe seco. Ese sonido, más que el cañón, define la vida de un corsario. Surkov, en ese mundo, se está convirtiendo en algo más que un capitán audaz. Se está convirtiendo en un operador completo. Navegante, cazador, contable, litigante. Un hombre que entiende que el océano parece sin ley, pero que la verdadera ley está en quién reconoce tu presa, quién firma tu derecho a capturar, quién convierte tu violencia en cifra. Y esa comprensión, afilada por conflictos y por éxitos, lo prepara para el salto que separa a un corsario competente de una celebridad temida. Todavía no ha llegado el golpe que hará temblar a Londres en serio, pero el puerto ya lo siente, los británicos ya lo anotan, los franceses ya lo discuten, y el papel sellado, ese talismán burocrático, sigue ahí, entre sus manos y su destino, recordándole que en esta guerra el héroe y el depredador pueden ser el mismo hombre. Si el sello es el correcto, el Índico no perdona a los que se enamoran de su propia fama. La fama es un faro, sí, pero también es un blanco pintado en la vela. Y cuando el nombre de Surkov empieza a circular con esa mezcla de admiración y rabia, en Port Louis como brindis, en los puentes, británicos como maldición, el mar, que hasta entonces había sido un campo de caza ancho, empieza a parecerse a un pasillo estrecho, porque el enemigo aprende, y aprende rápido. Los capitanes de la Compañía de las Indias Orientales, esos hombres que no son almirantes pero mandan barcos que valen como pequeñas ciudades flotantes, empiezan a navegar con el dedo más cerca del gatillo. Los convoyes se vuelven más disciplinados, las señales nocturnas se vuelven más estrictas, los vigías se duplican, y en los puertos de la India Británica, en Calcuta, en Madrás, en Bombay, se habla de corsarios franceses como de una enfermedad. No se la ve, pero se la teme. No se la combate con valentía, sino con medidas, con protocolos, con escoltas. Surkov
Mientras tanto, sigue haciendo lo que mejor sabe: convertir el océano en una hoja de cálculo mental. No hay romanticismo en su manera de mirar el horizonte. Hay cálculo. ¿Qué estación es? ¿Qué monzón sopla? ¿Qué ruta es más probable para un mercante que viene cargado desde Bengala? ¿Qué latitud conviene para interceptar sin quedar atrapado por una fragata? ¿Cuánta agua queda? ¿Cuánta pólvora está seca de verdad y cuánta solo parece seca? ¿Cuántos hombres están sanos? ¿Cuántos tosen? ¿Cuántos tienen las encías hinchadas por falta de frescos? El barco corsario es una máquina de desgaste. La madera trabaja, las jarcias crujen, el cobre del forro se mancha, la sal se mete en todo, en la ropa, en las heridas, en la comida. El bizcocho se llena de gorgojos y aún así se come. El agua se vuelve tibia y con sabor a barril. El ron tapa el asco, pero no cura la fiebre. Y sin embargo, en esa incomodidad constante, Surcouf exige precisión. No tolera el descuido. Un cabo mal adujado, una vela mal rizada, un cañón sin su cuña a mano, y el instante de ventaja se pierde. Y en el corso, perder un instante es perder una fortuna. La fortuna, siempre la fortuna, pero no como un sueño abstracto, sino como un número que se puede escribir: tantos fardos, tantas cajas, tantas piezas de seda, tantos sacos de arroz, tantas barras de hierro, tantas monedas. Y al lado, en otra columna invisible, el costo: pólvora gastada, velas rotas, hombres heridos, días perdidos, riesgo de encontrarse con una fragata británica que no negocia. En ese equilibrio, Surcouf empieza a buscar presas que no solo alimenten el puerto, sino que lo consagren, porque en Port Louis la competencia es feroz. Hay otros capitanes, otros armadores, otros lobos, y cada uno quiere el mismo carril de tráfico, la misma información, el mismo favor del tribunal de presas. La isla es pequeña, las envidias enormes. Un corsario que trae una presa mediana es útil. Uno que trae una presa grande se vuelve peligroso para los demás, porque atrae capital, tripulaciones, prestigio. Y el prestigio, en un puerto de guerra, es una moneda que compra silencios y abre puertas. Surcouf lo entiende, y por eso cuando se presenta la oportunidad, no la deja pasar. A finales de 1800, el Océano Índico está en ese punto del año en que el viento parece tener memoria. Sopla como si siguiera rutas antiguas, como si empujara a los barcos por carriles invisibles. Los mercantes británicos, cargados hasta el borde, buscan el camino de regreso, y entre ellos hay uno que no es un mercante cualquiera. Es un East Indiaman de los grandes, un barco de la compañía, armado, alto de borda, con la arrogancia de quien cree que el comercio es un derecho natural, respaldado por cañones. Se llama Kent. El nombre suena sólido, inglés, como una finca con setos recortados. Pero el Kent no es una finca. Es un cofre enorme, y no viaja vacío. Lleva carga valiosa y sobre todo lleva gente, pasajeros, oficiales, civiles, hombres que vuelven a casa con la piel tostada por la India y la cabeza llena de planes, mujeres que han sobrevivido a climas que no perdonan, niños. Y también soldados, porque el imperio se mueve con bayonetas incluso cuando dice que solo mueve té y algodón. Capturar un barco así no es solo dinero, es un golpe simbólico. Es decirle al enemigo: tu comercio no está seguro ni siquiera en sus naves más orgullosas. Es convertir el Índico en un lugar donde la bandera británica no es protección, sino provocación. Pero un golpe así no se da con bravatas, se da con preparación y con un barco adecuado. Surcouf navega entonces al mando de la Confiance, una corbeta corsaria rápida, nerviosa, hecha para morder y escapar. No es un navío de línea, no es una fragata pesada, es otra cosa, una herramienta ligera, ágil, con artillería suficiente para hacer daño donde duele, en la maniobra, y con una tripulación entrenada para lo que decide el corso de verdad: el abordaje. El abordaje es el instante en que el papel sellado se vuelve carne, en que la legalidad se sostiene con manos que agarran, con botas que resbalan, con cuchillos, con culatas, con gritos. Y Surcouf, que ha administrado codicia y miedo durante años, sabe que ese instante no se improvisa, se ensaya, se disciplina, se compra con promesas y se asegura con castigos. El encuentro con el Kent no es un duelo caballeresco en mar abierto con banderas al viento y música de fondo. Es una aproximación tensa, hecha de pequeñas decisiones. La Confiance busca la posición, el barlovento, la distancia justa para no recibir una andanada completa del Indiaman, pero lo bastante cerca para que el enemigo no pueda escapar con facilidad. El Kent, al ver una vela sospechosa, no puede simplemente huir. Está cargado, pesado, su casco responde con pereza, y además, su capitán sabe que rendirse sin luchar es una mancha. En la compañía, la reputación también es contabilidad. Un capitán que pierde un barco pierde carrera, pierde crédito, pierde futuro. Así que el Kent se prepara para pelear,
Y aquí aparece el primer gran contraste. El Indiaman tiene cañones, sí. Puede disparar, puede matar. Pero su tripulación no es la de un buque de guerra de la Royal Navy. Es una mezcla. Marineros mercantes, artilleros improvisados, soldados que saben de tierra más que de cubierta. Gente que no vive para el combate, sino para llegar. Y en el mar, esa diferencia se nota en los segundos. En cómo se carga un cañón, en cómo se apunta, en cómo se reacciona cuando el humo tapa el mundo y el ruido te rompe el oído. Surcouf apuesta por eso, por la psicología, por el shock. La confianza se acerca con esa calma que no es calma, sino control. Los cañones están listos, los hombres tensos, el aire huele a sal y a pólvora guardada. El sol cae sobre la madera y la vuelve casi pegajosa. Y cuando llega el momento, Surcouf no busca destruir el Kent, busca desarmarlo, romperle la capacidad de maniobrar, convertir su altura en una desventaja, hacer que su cubierta, llena de gente, se vuelva un lugar de confusión. El primer intercambio de fuego no es una sinfonía, es un martillazo. La pólvora estalla, el humo se expande, las astillas vuelan como cuchillas. Un cabo cortado puede ser más decisivo que un hombre muerto, porque un cabo cortado significa una vela que cae, una maniobra que falla, y un barco que se queda sin respuesta, y en ese caos, Surcouf busca el momento en que el enemigo duda. La duda es la grieta por donde entra el corsario. Cuando la Confiance se pega lo suficiente, cuando los ganchos muerden la borda del Kent y las cuerdas se tensan, el combate cambia de naturaleza. Ya no es artillería, es proximidad, es ver el blanco de los ojos, es escuchar el acento del otro, es sentir el calor del cuerpo enemigo en un espacio donde no hay lugar para retroceder. Y ahí, en ese instante, se decide la leyenda. Porque abordar un East Indiaman no es como abordar un mercante pequeño, es subir a una pared, es trepar bajo fuego, es entrar en una cubierta donde hay más gente, más armas, más posibilidades de que un disparo perdido te encuentre. Y sin embargo, la tripulación de Surcouf sube no por patriotismo abstracto, por la promesa concreta de que, si ganan, el libro de cuentas del botín tendrá cifras que cambiarán vidas. El combate es feroz, no hay manera elegante de decirlo. Se pelea con lo que se tiene, con sables, con pistolas, con picas, con manos. Se pelea entre cabos, entre barriles, entre charcos de agua mezclada con sangre. El humo se pega a la garganta, los gritos se confunden. Órdenes en francés, insultos en inglés, el ruido seco de una culata golpeando, el chasquido de una cuerda que se rompe. Y en medio de eso, Surcouf hace lo que hacen los capitanes que ganan. Está donde se lo ve. No necesariamente donde es más seguro, sino donde su presencia convierte el miedo en movimiento. Un capitán corsario no puede mandar desde lejos como un almirante. Su autoridad es personal. Se sostiene en la mirada, en la voz, en la certeza de que, si él está ahí, el resto no puede permitirse flaquear. El Kent resiste, porque también hay orgullo, porque también hay disciplina, aunque sea distinta, porque hay pasajeros que miran, y esa mirada pesa, porque hay oficiales que no quieren ser recordados como los que entregaron un barco de la compañía a un corsario francés. Pero la resistencia, cuando no está entrenada para el caos de un abordaje, se deshilacha. Un grupo se rompe, otro retrocede, alguien cae, alguien grita que el capitán ha sido herido o que el fuego se extiende. Y el rumor en combate mata más rápido que la bala. Al final, el Kent se rinde. La rendición no es un gesto teatral, es un agotamiento. Es la comprensión de que seguir peleando solo aumentará muertos, sin cambiar el resultado. Y para Surcouf, la rendición es el mejor desenlace posible. El barco intacto vale más que un barco incendiado. Los pasajeros vivos valen rescate, negociación, reputación. La carga conservada es dinero real, no ceniza. Pero la victoria no termina con la rendición. Ahí empieza el trabajo sucio de convertir el golpe en fortuna. Primero, asegurar el barco, quitar armas, controlar a los prisioneros, evitar saqueos desordenados, porque el saqueo desordenado es el enemigo del reparto legal y, por tanto, del dinero. Un corsario inteligente no permite que su tripulación se convierta en una turba, porque una turba rompe cajas, pierde mercancía, se emborracha, mata innecesariamente. Y luego, en el tribunal, todo se vuelve un pantano de reclamaciones y acusaciones. Luego, la navegación de la presa, hay que llevar el Kent a puerto. Y llevar una presa grande es como llevar un animal herido. Puede dar una última patada, puede aparecer una fragata británica, puede levantarse un temporal, puede fallar una maniobra, puede estallar un incendio a bordo, porque en un barco lleno de carga y gente, el fuego es un demonio siempre despierto. Además, hay un problema de manos. Para conducir el Kent, se necesita una tripulación de presa. Hombres de Surcouf, que se suben al barco capturado para gobernarlo. Eso debilita a la Confiance.
y en el Índico, navegar debilitado es invitar al desastre, así que la operación exige equilibrio. Suficientes hombres para controlar la presa, pero no tantos como para dejar al corsario indefenso. Y mientras todo eso ocurre, el océano sigue siendo océano. No se conmueve por la gloria. El sol sigue quemando. La humedad sigue pudriendo. Las noches siguen trayendo ese cielo enorme donde las estrellas parecen demasiado cercanas, y sin embargo, no ayudan a nadie. Los prisioneros, hacinados, sienten el miedo de no saber qué les espera. Los corsarios, excitados, sienten el peligro de que la fortuna se les escape por un accidente. Cuando por fin la presa llega a Port Louis, el puerto cambia de ritmo. No es una llegada más, es un acontecimiento. Los muelles se llenan, los comerciantes se acercan como moscas a la fruta madura, los funcionarios del Tribunal de Presas se preparan con una mezcla de entusiasmo y recelo, porque una presa así es dinero para todos. Pero también es un campo minado de legalidades. Los armadores calculan, los rivales observan, los marineros sueñan con su parte, y al mismo tiempo temen que alguien, un sello, una taza, una interpretación, les robe el sueño. El Kent en el puerto es una montaña de madera y de significado, un símbolo de que la isla, aislada y hambrienta, puede morder al imperio más rico del mundo. Y Surcouf, de golpe, deja de ser solo un nombre conocido en tabernas. Se convierte en noticia, en relato, en ejemplo, en problema. Porque una victoria así no solo trae dinero, trae política. En la colonia las autoridades francesas necesitan el golpe. Les conviene, les da moral, les da recursos. Les permite decir que el corso no es simple rapiña, sino guerra útil. Pero esas mismas autoridades también temen lo que un hombre como Surcouf representa. Independencia. Un capitán que demuestra que puede capturar un East Indiaman puede empezar a creer que puede ignorar órdenes, saltarse procedimientos, negociar por su cuenta, convertirse en un poder paralelo, y el Estado, incluso un Estado revolucionario o napoleónico que vive de la guerra, no tolera bien los poderes paralelos. Los usa, los exprime, y luego intenta domesticarlos. Así que el Kent entra en el engranaje del Tribunal de Presas. Papeles, declaraciones, manifiestos, correspondencia capturada, se revisa todo. Se decide qué parte de la carga es legítima presa, qué parte pertenece a neutrales, qué parte puede generar reclamaciones. Se valora el casco, se valora el aparejo, se valora hasta el último barril. La violencia se convierte en expediente. Y ahí, en ese pasaje del humo al sello, Surcouf vuelve a encontrarse con su tercer enemigo, la burocracia francesa, porque el corsario vive de una paradoja constante. En el mar su autoridad es absoluta, en tierra su fortuna depende de otros. Y esos otros, funcionarios, jueces, administradores, no han olido pólvora encubierta, pero tienen el poder de decidir si la presa fue bien tomada, si la patente estaba en regla, si el reparto se hace como corresponde. Pueden retrasar, pueden recortar, pueden cuestionar, y cada día de retraso es dinero que se evapora. En manutención de prisioneros, en deterioro de mercancía, en comisiones, en deudas. Surcouf, que ha arriesgado la vida para traer el Kent, no soporta que el premio se le escape por un tecnicismo, y su carácter ya de por sí áspero se vuelve más duro. Discute, presiona, se enfrenta, no con cañones, sino con palabras, con amenazas veladas, con la fuerza de su reputación, porque ahora su reputación es un arma. Nadie quiere enemistarse con el hombre que acaba de humillar a la Compañía de las Indias. Pero la reputación también despierta resentimientos. Otros corsarios murmuran, otros armadores se quejan. Dicen que Surcouf recibe trato especial, dicen que se queda con más. Dicen que su audacia es imprudencia que atraerá represalias británicas sobre la isla, y en una colonia donde todos dependen del mar, la idea de represalia no es abstracta. Significa bloqueo, hambre, enfermedad, ruina. Mientras Port Louis digiere el golpe, en el lado británico la reacción es inmediata y fría. No es solo indignación, es ajuste de sistema. Se refuerzan escoltas, se revisan rutas, se emiten órdenes para cazar corsarios con más insistencia. Se entiende que el Índico no es un teatro secundario, es una arteria. Y si una arteria sangra, el imperio se debilita. Así, el margen de maniobra para Surcouf empieza a estrecharse, no de un día para otro, no con un anuncio, con pequeños cambios que en el mar se sienten como piedras en el zapato. Más velas de guerra en el horizonte, más convoyes, menos mercantes solitarios, más capitanes que prefieren quemar papeles antes que dejar que caigan en manos francesas, más resistencia en el momento del abordaje. Y sin embargo Surcouf sigue siendo Surcouf. No se retira por prudencia, ajusta, cambia de zona, cambia de ritmo.
Busca rutas menos obvias. Aprovecha la meteorología como si fuera un aliado. Un chubasco tropical puede ser cortina. Una noche sin luna puede ser pasillo. Una calma chicha puede ser trampa si el enemigo es más pesado y queda inmóvil mientras tu barco, con botes o con una brisa mínima, logra colocarse donde conviene. La guerra corsaria, en su mejor versión, es eso, una ciencia de lo pequeño. No se gana por tener más cañones, sino por saber cuándo no usarlos. Por saber cuándo mostrar bandera y cuándo esconderla. Por saber cuándo perseguir y cuándo esperar. Por saber que el océano es enorme, pero el comercio es predecible, porque el comercio odia la improvisación. El comercio necesita puertos, fechas, seguros, contratos, y esa necesidad crea patrones. Surcouf vive de leer esos patrones, pero el costo humano de sostener esa casa es brutal. Cada campaña larga en el Índico es una prueba de resistencia física y moral. Los hombres se enferman, las heridas se infectan, la comida se pudre, el agua se corrompe, las ratas se multiplican, los dientes se aflojan, la piel se llena de llagas por la sal y el sol. Y aún así hay que mantener la disciplina, esa cuerda tensa que puede romperse por una discusión sobre reparto, por una sospecha de favoritismo, por un castigo demasiado duro, por una noche de ron en la que alguien dice en voz alta lo que todos piensan en silencio, que el capitán se está haciendo rico y ellos solo están envejeciendo. Surcouf administra esa tensión como administra el rumbo, con mano firme, a veces demasiado firme, porque su obsesión por la independencia y el control no se detiene ante la fatiga ajena. Él necesita que el barco funcione como una herramienta, y una herramienta no se queja, se usa. Esa dureza le da eficacia, también le gana odios, y los odios en un barco son peligrosos. Un motín no necesita ideología, solo necesita una noche, un cuchillo, un grupo que se convenza de que el reparto será injusto. Por eso Surcouf cuida el libro de cuentas del botín como si fuera un segundo timón. Lo muestra cuando conviene, lo oculta cuando conviene, promete, paga, castiga, y mantiene siempre la idea de que el próximo golpe será grande, que la próxima presa será la que cambie todo. El Kent ya lo cambió, pero la codicia no tiene memoria. Se acostumbra rápido. En tierra, la celebridad de Surcouf crece. Se cuentan historias, se repiten frases atribuidas, se exageran detalles. Se pinta al corsario como un héroe nacional, un David francés contra el Goliat británico, y al mismo tiempo, en los mismos relatos, se desliza la otra cara. El depredador del comercio, el hombre que vive de interrumpir rutas, de capturar riqueza ajena, de convertir pasajeros en fichas de negociación. Esa ambigüedad no es un accidente. Es la esencia del corso, un oficio que depende de un papel sellado para transformar el acto más antiguo del mar, tomar por la fuerza, en una carrera respetable, y Surcouf, que necesita esa respetabilidad para convertir botín en fortuna duradera, empieza a mirar más allá del próximo abordaje, porque el mar enseña una lección simple: nada dura, ni el viento, ni la suerte, ni la guerra. El control británico se endurece, las patrullas se vuelven más densas. La isla de Francia, aunque todavía es nido, empieza a sentirse más aislada. Cada salida al mar es más arriesgada, cada regreso con presa es más difícil. Y Surcouf, que ha vivido de la ventana histórica del corso, empieza a intuir que esa ventana no estará abierta para siempre. Esa intuición no lo vuelve pacífico, lo vuelve más pragmático. Empieza a pensar como armador incluso cuando todavía es capitán, a invertir, a consolidar, a convertir ganancias en activos que no dependan del próximo monzón, porque el botín, si se gasta en tabernas y en ostentación, se evapora, pero si se convierte en barcos, en propiedades, en redes comerciales, entonces el corsario puede transformarse en algo que la sociedad respeta. Un notable, un hombre de negocios, un ciudadano con apellido pesado, y ahí aparece otra contradicción, silenciosa pero poderosa. Para ser aceptado en tierra, Surcouf necesita que su violencia pasada sea vista como servicio, no como crimen. Necesita que el sello de la patente de corso brille más que la sangre en la cubierta. Necesita que el relato oficial lo abrace. Y el relato oficial, como siempre, exige obediencia. Obediencia. Esa palabra que en el mar se impone con un grito, en tierra se impone con un expediente. Surcouf sigue navegando, sigue capturando, sigue jugando al límite entre la audacia y la imprudencia. Pero cada vez que vuelve a Port Louis, el puerto le recuerda que su destino no está solo en el horizonte. Está en el despacho, en el tribunal, en la firma, en el sello. El mismo sello que lo convierte en héroe puede, si cambia el viento político, convertirlo en pirata. Y mientras el sol cae sobre el puerto y tiñe de cobre las aguas quietas, mientras los mástiles proyectan sombras largas como barrotes, el Kent sigue ahí, en la memoria de todos,
como una prueba de lo que un hombre puede hacer cuando entiende que la guerra es un negocio regulado, y que el negocio, para sobrevivir, necesita algo más que valentía. Necesita legalidad, necesita logística, necesita paciencia, y necesita una frialdad capaz de mirar un océano inmenso y ver, no libertad, sino rutas, líneas invisibles, carriles de riqueza. Surcouf ha demostrado que puede romper esos carriles. Ahora el mundo, el británico y el francés, se reorganiza para que no vuelva a hacerlo con tanta facilidad. Y el Índico, que antes parecía un tablero sin árbitro, empieza a llenarse de silbatos, de patrullas, de reglas impuestas por la fuerza. La época del golpe perfecto no ha terminado todavía, pero ya se siente el final acercándose, como se siente un cambio de tiempo antes de que aparezcan las nubes, en el aire pesado, en el comportamiento de las aves, en el silencio extraño del mar, y Surcouf, que ha vivido de leer señales, lo nota y aprieta los dientes. Porque sabe que su leyenda nació de un abordaje, sí, pero su futuro dependerá de algo mucho menos épico y mucho más decisivo, de cómo convertir esa leyenda en una fortuna que resista cuando el océano deje de ser su territorio y se convierta otra vez en una frontera controlada por el enemigo. El final no llega con un cañonazo, llega con un silencio, con un horizonte demasiado limpio, sin velas solitarias que inviten a la caza, con el mar lleno de barcos, pero todos en orden, todos escoltados, todos con la disciplina de un imperio que ha entendido que el comercio, y si quiere sobrevivir, debe aprender a navegar como una flota de guerra. En el Índico, a comienzos del siglo XIX, la Royal Navy deja de ser una amenaza ocasional y se convierte en clima. Está en todas partes sin estar en ninguna. Fragatas que aparecen donde ayer no había nada. Avisos que corren de puerto en puerto. Capitanes británicos que ya no se permiten el lujo de la rutina. Y, sobre todo, una idea que se impone como una ley física. La isla de Francia es un nido, sí, pero también es una jaula, una base avanzada que vive de morder y que puede ser estrangulada. Por Luis, que antes olía a botín fresco y a madera mojada, empieza a oler a ansiedad, a almacenes que se vacían más rápido de lo que se llenan, a pólvora que se guarda como si fuera oro, a velas remendadas una y otra vez, a tripulaciones que, cuando bajan a tierra, ya no gastan con la misma alegría. Miran los precios, miran el cielo, miran el muelle, como si el muelle pudiera darles una respuesta, porque el corso no es solo valentía, es infraestructura. Es un puerto que compra, repara, alimenta, cura, es un tribunal de presas que legitima, es una red de informantes que susurra rutas y fechas, y cuando el enemigo aprieta el cerco, esa infraestructura se vuelve frágil. Un bloqueo no necesita hundir todos los barcos, le basta con hacer que cada salida sea una apuesta demasiado cara. ¿Surcouf lo siente en la piel? ¿En la manera en que los mercantes británicos ya no se separan del convoy? ¿En la forma en que, cuando por fin aparece una presa, suele ser una presa preparada? Más cañones de los que debería llevar un mercante, de más hombres, más determinación. El abordaje, ese instante en que el papel sellado se vuelve carne, empieza a costar más sangre por menos ganancia. Y el libro de cuentas, que antes se llenaba con cifras que parecían inevitables, ahora exige una contabilidad más fría. ¿Cuánto vale esta captura si pierdo 10 hombres? ¿Cuánto vale si me rompen el palo mayor y me obligan a volver cojeando, con la fragata británica oliendo mi rastro? El corsario cuando envejece no envejece por arrugas, envejece por cálculo. Y Surcouf, que siempre fue un hombre de cálculo, empieza a mirar el Índico como se mira una mesa de juego cuando el croupier cambia las reglas. No se levanta indignado, no hace discursos, simplemente entiende que la ventaja ya no está donde estaba, que el margen se estrecha, que la época en la que un capitán audaz podía convertir el océano en su coto privado se está cerrando como una puerta pesada. En Francia, además, el viento político tampoco es estable. La revolución, el directorio, el consulado, el imperio, cada régimen trae su propia manera de llamar a las cosas. Lo que ayer era guerra económica, mañana puede ser indisciplina. Lo que ayer era servicio a la patria, mañana puede ser apropiación indebida. Y el corsario vive de un papel, una patente, un sello, una firma, un documento que, en teoría, lo separa del pirata. En la práctica lo ata a la voluntad del Estado. Ese papel es frágil, se moja, se pierde, se discute, se interpreta, se impugna. Y en los despachos, lejos del olor a brea, hay hombres que no han subido a una borda bajo fuego, pero que deciden cuánto vale una vida arriesgada en el mar. Deciden si una presa fue legítima, deciden si el reparto se ajusta a la norma, deciden si el capitán se excedió. Y Surcouf,
que en cubierta manda con una mirada, en tierra tiene que negociar con plumas. Negociar, esperar, presentar papeles, responder a objeciones. Es un tipo de combate que lo irrita más que el humo de la pólvora, porque el corso para ser rentable necesita velocidad. Capturar, llevar a puerto, vender, repartir, volver a salir. El dinero no puede quedarse inmóvil. La mercancía se estropea. Los prisioneros cuestan, los marineros se impacientan, y la impaciencia en un puerto pequeño se convierte en rumor. El rumor se convierte en enemistad. La enemistad se convierte en denuncias. Y una denuncia, en un mundo de sellos, puede ser más peligrosa que una fragata. Surcouf no es un santo. Nunca lo fue. Su relación con la autoridad francesa siempre tuvo fricción. Él necesita al Estado para ser legal, pero detesta que el Estado le diga cómo ganar dinero. Esa contradicción, que durante los años de abundancia se podía disimular con botines espectaculares, ahora se vuelve más visible. Cuando el botín disminuye, cada porcentaje duele. Cada retraso duele. Cada decisión del tribunal de presas se siente como un robo. Y, sin embargo, hay algo que Surcouf entiende mejor que muchos de sus contemporáneos. El mar no es una patria, es un medio. Un espacio donde la gloria dura lo que dura el viento. La verdadera victoria, si uno quiere sobrevivir al final de la guerra, está en tierra, en convertir el botín en capital, en transformar la reputación de depredador en respetabilidad de armador. Ahí empieza su metamorfosis. No ocurre de golpe como una renuncia dramática. Ocurre como ocurren las decisiones serias, con pequeñas inversiones, con compras discretas, con alianzas, un barco más, una participación en una expedición, un almacén, una casa. Un nombre que empieza a aparecer no solo en relatos de taberna, sino en documentos mercantiles. Porque Saint-Malo, su ciudad natal, no es solo un puerto, es una cultura, una manera de entender el mar como negocio familiar, como herencia, como red de apellidos que se prestan dinero y se disputan rutas. Saint-Malo tiene piedra gris y viento frío. Tiene mareas que suben y bajan con una violencia casi teatral, dejando el puerto como un escenario que cambia de forma 2 veces al día. Tiene murallas que miran al Atlántico como si el Atlántico fuera un enemigo antiguo. Y tiene memoria corsaria. Allí ser corsario no es una rareza, es una tradición, pero también es un estigma si no se sabe convertir en respetabilidad. ¿Surcouf quiere esa respetabilidad? La necesita, porque el corsario, por muy famoso que sea, vive en una cuerda floja. Mientras la guerra dura, su violencia es útil. Cuando la guerra termina, esa misma violencia se vuelve incómoda. Los mismos que aplaudían empiezan a preguntar por los métodos, por los prisioneros, por los rescates, por los excesos. Y el héroe puede convertirse en un recordatorio desagradable de lo que la nación hizo para sobrevivir, así que Surcouf empieza a retirarse del mar como se retira un jugador inteligente. No cuando ya lo ha perdido todo, sino cuando todavía puede salir con ganancias. El Índico mientras tanto se endurece. La presión británica no es solo militar, es estratégica. La Royal Navy entiende que no basta con perseguir corsarios en mar abierto, hay que cortarles el nido. Hay que tomar o neutralizar las bases francesas en el océano. Y eso significa mirar a la isla de Francia no como una molestia, sino como un objetivo. La isla vive de su posición, de ser un punto de apoyo en rutas largas, de ofrecer agua, reparaciones, refugio, pero esa misma posición la convierte en un blanco. Y cuando el enemigo decide que el blanco debe desaparecer, la vida cotidiana cambia incluso antes de que llegue la invasión. Se acumulan provisiones, se fortifican puntos, se discute en los cafés con una mezcla de bravura y miedo. Se mira al mar con la esperanza de ver velas amigas, y con el temor de ver demasiadas velas enemigas. Los corsarios, que antes eran la punta de lanza, empiezan a parecer un lujo peligroso, porque cada salida corsaria puede provocar represalias, cada captura puede justificar una operación mayor, y en una colonia aislada, la represalia no es un concepto, es hambre, es fiebre, es falta de medicinas, es la imposibilidad de reparar un casco, es el precio del pan subiendo como sube la marea. Surcouf, desde su experiencia, sabe que el Imperio Británico no perdona humillaciones. El Kent fue una humillación, y las humillaciones se pagan con paciencia, con recursos, con tiempo. Los británicos tienen tiempo, tienen barcos, tienen astilleros, tienen dinero. Francia, en ese teatro, tiene audacia, y poco más. La ventana se cierra, y entonces llega 1810, la caída de la isla de Francia. La pérdida definitiva de ese refugio francés en el Índico no es solo un cambio de bandera en un fuerte, es el fin de un ecosistema, el fin de un mercado de presas, el fin de un tribunal que, con todas sus miserias, convertía capturas en dinero, el fin de un puerto donde un corsario podía entrar con una presa y salir con una nueva tripulación,
con velas reparadas, con pólvora, con información. Sin esa base, el corso francés en el Índico se vuelve una aventura suicida. Se puede intentar, sí. Siempre habrá hombres dispuestos a intentarlo, pero ya no es un negocio regulado por la guerra. Es una apuesta contra una red naval que controla los puntos de apoyo, las rutas, los estrechos, los puertos. El océano, que parecía inmenso, se vuelve un mapa de controles. Para Surkov, que siempre supo leer mapas, el mensaje es claro. Regresa a Saint-Malo con algo que muchos corsarios no consiguen, una fortuna, y con algo aún más raro, un nombre que puede ser usado en tierra, porque la fama, si se administra bien, es capital. Abre puertas, atrae socios, convierte a un hombre en referencia. Y Surkov, que durante años convirtió el mar en contabilidad, ahora convierte su leyenda en crédito. El armador no huele a pólvora, huele a papel, a tinta, a madera nueva en astillero, a contratos, a seguros, a cartas que viajan más rápido que los barcos porque viajan por redes de confianza. El armador no aborda. El armador calcula riesgos desde un escritorio, pero ese escritorio en una ciudad como Saint-Malo está a pocos pasos del mar, y el mar se escucha igual. Solo que ahora, en lugar de ser un campo de caza, es una autopista de mercancías. Surkov invierte en barcos, en expediciones, en comercio, en esa economía marítima que, en tiempos de paz relativa, puede ser más rentable que el corso sin necesidad de matar a nadie, o, al menos, sin necesidad de mirarlo a los ojos. Y aquí la paradoja se vuelve casi obscena. El mismo hombre que fue terror de la navegación británica puede convertirse en notable respetable, un ciudadano con propiedades, un hombre que participa en la vida local, que se sienta en reuniones, que discute asuntos de puerto, de impuestos, de obras, que camina por calles de piedra donde la gente lo mira con una mezcla de orgullo y cautela, porque todos saben de dónde viene su dinero. El dinero del corso tiene un brillo particular. No es el brillo limpio del comercio lento, es un brillo nervioso, como el de una moneda recién sacada de un bolsillo ajeno. Y, sin embargo, en una sociedad marítima, ese brillo se tolera si se lo envuelve en patriotismo, si se lo llama servicio, si se lo coloca bajo el paraguas de la guerra. Napoleón, mientras su estrella sube y luego cae, también necesita relatos, necesita héroes, necesita ejemplos de audacia francesa contra el poder británico. Y Surkov encaja perfectamente en esa necesidad. Un hombre que, con barcos pequeños, golpeó donde dolía. Un hombre que convirtió el comercio enemigo en botín francés. Un hombre que demostró que el imperio no era invulnerable. Pero los regímenes cambian. Y con ellos cambia el tono de la memoria. Tras el imperio, con la restauración, Francia vuelve a mirar el mundo con otra sensibilidad. Se busca estabilidad. Se busca orden. Se busca en lo posible olvidar los excesos. Y el corsario, por definición, es exceso regulado, violencia con recibo, depredación con sello. Surkov navega entonces por un mar distinto, el mar de la reputación. Un mar donde cada historia contada en una cena puede elevarlo o ensuciarlo, donde cada enemigo antiguo puede reaparecer en forma de rumor, donde cada decisión pasada, un rescate, un trato duro, una disputa con autoridades, puede ser reinterpretada, y él, que fue agresivo y calculador, no se vuelve de pronto un hombre suave. Sigue siendo Surkov, con su orgullo, con su independencia, con esa manera de mirar el mundo como si siempre hubiera una negociación en curso, pero aprende a hablar el idioma de los notables, a presentarse como armador, no como saqueador, a dejar que otros cuenten la parte romántica y a reservar para sí la parte práctica, porque la práctica es lo que lo mantiene vivo. En Saint-Malo, el mar sigue golpeando las murallas. Las mareas siguen vaciando el puerto hasta dejar barcos inclinados sobre el fango, como animales cansados. Los astilleros siguen oliendo a resina y a hierro. Los marineros siguen cantando canciones viejas que mezclan amor y naufragio. Y en ese paisaje, Surkov se convierte en una figura casi inevitable. El hombre que encarna una época en la que Francia, sin dominar los océanos, pudo sin embargo herir al dominador. Pero la herida no cambió el resultado estratégico. El Índico al final quedó bajo control británico. Las rutas se consolidaron. La Compañía de las Indias siguió moviendo riqueza, y el corso, como herramienta, fue perdiendo legitimidad en un mundo que empezaba a preferir tratados, bloqueos formales, guerras entre estados con uniformes claros. El corsario se vuelve una figura incómoda para el siglo que viene, demasiado libre, demasiado ambiguo, demasiado difícil de encajar en la narrativa de guerra civilizada, y sin embargo, ahí está el detalle que no se puede borrar. Durante un tiempo, un papel sellado permitió que un hombre hiciera del robo una carrera, que convirtiera el abordaje en profesión, que transformara la violencia en contabilidad. Y Surkov fue uno de los mejores en ese arte.
no porque fuera el más sanguinario, no porque fuera el más romántico, sino porque entendió el sistema, entendió los vientos del Índico, sí, entendió la psicología del adversario, sí, pero, sobre todo, entendió que el verdadero combate no terminaba cuando el enemigo arriaba la bandera, empezaba cuando había que llevar la presa a puerto, defenderla en el tribunal, venderla, repartirla, reinvertirla, convertir el caos en patrimonio. Esa es la diferencia entre el corsario que muere pobre y el corsario que muere notable. Surcouf muere en 1827, lejos del humo del abordaje, en una Francia que ya mira hacia otras preocupaciones. El mundo marítimo cambia, las técnicas cambian, los imperios se reorganizan, pero su nombre queda pegado a una imagen, la de un hombre que, con un documento en el bolsillo y un libro de cuentas en la cabeza, navegó por la frontera borrosa entre la guerra y el negocio. Y esa frontera, por más que los estados intenten dibujarla con líneas rectas, siempre vuelve a ondular como el mar, porque el mar no entiende de moral, entiende de fuerza, de oportunidad, de rutas y de papeles. Papeles que, cuando están bien sellados, pueden convertir a un depredador del comercio en héroe nacional, sin que cambie de oficio. Solo cambia la firma que autoriza su violencia, y el momento histórico que decide si esa firma vale, o si de pronto ya no vale nada.